La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves con Víctor Lapuente. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles. En Radio Sevilla está Carlos Navarro Antolín. Carlos, buenos días. Muy buenos días. Y aquí conmigo en Radio Madrid, Elisa de la Nuez. Elisa, buenos días. Buenos días. Enseguida vamos a entrar en todo el lío político y en toda la bronca que hay, pero me quiero detener en algo que nos ha explicado Javier Ruiz. Los oyentes que madruguen, aunque yo considero que las 7:30 no es madrugar, pero los oyentes que se levantan a las 7:30 saben que tenemos un espacio todas las mañanas dedicada a la economía. Y hoy Javier Ruiz nos ha contado una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención. Y es lo que va a poner hoy en marcha Portugal, que es una especie de experimento fiscal que va a interesar a todos aquellos que tengan menos de 35 años. Atención a esto que vamos a ampliar ahora, porque Portugal pretende bajar impuestos a los jóvenes. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estamos? Es que nos ha parecido el experimento cuanto menos curioso y también cuanto menos para abrir un debate sobre esto. Pretende bajar Portugal impuestos a los jóvenes hasta convertirse en una especie de paraíso fiscal juvenil, pero ¿cómo funciona este experimento? Lo va a presentar hoy el gobierno portugués y la idea es la siguiente. La idea es que los jóvenes que tienen de 18 a 26 años tengan deducciones fiscales, en ocasiones del 100%, hasta que cumplan 35. No pagan impuestos durante 10 años para evitar la fuga de cerebros a otros países, básicamente. La idea de Portugal es ser un paraíso fiscal juvenil, efectivamente, con el siguiente esquema. Tú no pagas ningún impuesto durante el primer año desde que encuentras trabajo. 100% de deducción. Y luego, del segundo al cuarto, un 75% de deducción. Del quinto al séptimo, un 50% de deducción. Del octavo al décimo, un 25% de deducción. Vas deduciéndote cada vez menos. Pero lo que está diciendo Portugal es, oiga, nos estamos gastando el dinero en educación, formamos a nuestros jóvenes y luego se van. Y se benefician Francia o Alemania. De hecho, Ángeles, Portugal es el país con mayor tasa de emigración de toda la Unión Europea. Hay 10 millones de portugueses en el país y hay otro cuarto fuera del país. Entre 2008 y 2023, Ángeles, 361.000 jóvenes con edades de entre 15 y 35 se han ido del país. Así que hoy el gobierno va a presentar esto, lo que dice que es la fórmula de atraerlos. Luis Montenegro decía: jovem que vale a pena estar en Portugal, que vale a pena lutar en Portugal, que vale a pena ir que hay para que Europa. transmitir a los jóvenes que vale la pena estar en Portugal. Hay una letra pequeña, Ángeles, muy grande para todos nosotros. Este régimen vale no solo para los portugueses que se quedan en Portugal, también para los jóvenes de otro país, llamemos por ejemplo España, que vayan a Portugal. Ojo, Ángeles, yo digo que esto se presenta hoy allí. Esto va a tener hoy probablemente más audiencia juvenil que Ana Rosa esta tarde. Claro, porque hay una cosa que es que cada vez que hablamos de bajar impuestos hay una batalla siempre entre izquierda o derecha, pero da la casualidad, o es curioso, que en este caso hay consenso entre derecha e izquierda, entre socialistas y conservadores, en esta rebaja de impuestos a los jóvenes. Sí, porque la medida que se presenta hoy la intentan sacar adelante los conservadores, pero la propuso antes el gobierno progresista, el gobierno socialista. Los dos están de acuerdo. Los socialistas lo que decían era descuentos fiscales para jóvenes, pero con una letra pequeña distinta. Decían solo jóvenes universitarios y solo decían no durante 10, como dice ahora el gobierno conservador, sino durante 13 años. Es decir, esto te lo llevaban hasta literalmente los 41 años. Los conservadores lo que están diciendo es no, descuento para jóvenes, todos, da igual su cualificación, pero solo durante 10 años, es decir, hasta los 35-36. Esto significa, Ángeles, que si tú encuentras tu primer empleo con entre 18 y 26 años, no pagas impuestos como un adulto. Completos al 100%. Hasta que puedas tener hasta 36. Y ojo, porque efectivamente, insisto en esto subrayado, esto se aplica a extranjeros que se muden allí. La estimación de Portugal es que el coste de la medida van a ser 650 millones de euros, que
a distancia, sinceramente, parecen palomitas fiscales. Pero dicho esto, el consenso sí lo está rompiendo el Fondo Monetario Internacional, que ha lanzado una advertencia a Portugal que te leo literalmente. El FMI lo que le dice es: el trato preferencial a los jóvenes supondrá una pérdida considerable de ingresos y es incierto que esos incentivos limiten la emigración de gente joven. Hay que saber leer también al fondo. El Fondo Monetario suele ser muy contundente. Esto no es una receta tanto como un acto de fe, porque no dice que esto no funcione. Lo que dice es que no sabe si esto funciona. Así que hoy en Economía Ángeles tenemos muchas dudas. Yo digo que el mejor dictamen técnico de esto es un esto es todo el dictamen técnico que podemos tener, y en lo que no hay debate, Ángeles, es en lo de las 7:30. No, a las 7:30 estamos madrugando. Claro, es que claro, mucha gente dice, no, es que las 7:30 es madrugar. No, 7:30 ya no es madrugar. Las 7:30... Yo tengo la tesis de que un poco sí. No, las 7:30 aquí ya estamos con el segundo o el tercer café. Oye, una cosa, Javier, esto va ahora al Parlamento, o sea, esto no es que empiece a aplicarse. No, y de hecho va a tener un lío en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el paquete fiscal en el que va lo de descontar impuestos a los jóvenes incluye también una de descontar impuestos a las grandes multinacionales. Y aquí es donde se puede romper el consenso. Ahora se empieza a tramitar, el consenso está en torno a los jóvenes. Hay un segundo plan de vivienda y hay un tercer bloque que es el de descontar impuestos a los ricos ya. Y ahí es donde se puede romper esto. Pues Javier, muchísimas gracias. Un abrazo hasta ahora. Les decía que nos ha llamado la atención cuando a las 7:30 lo planteaba Javier Ruiz en el tramo de economía de todas las mañanas, porque es verdad que hemos hablado mucho y hay mucho debate entre la fiscalidad que defiende la derecha, la fiscalidad que defiende la izquierda, si hay que poner más impuestos a los ricos, a las grandes compañías, a las multinacionales, a las petroleras. De todo esto hemos hablado, a la banca, de todo esto hemos hablado y hemos debatido, pero esta iniciativa de beneficiar fiscalmente a los jóvenes bajo la idea de evitar la fuga de talentos, aunque también aquí hay una parte de atraer talentos de fuera, bueno, pues es la primera vez que lo escuchamos y que se pone sobre la mesa. Víctor, no sé cómo te suena. Bueno, el análisis técnico que ha dicho Javier es un ajá. El análisis político sería un ejem. No sé. Portugal está claro que la decisión se enmarca dentro de la lucha por el talento que va a ser, según los analistas internacionales, la gran batalla de la economía global en los próximos años, ¿no? Para que tu economía crezca no importa tanto los recursos naturales que tengas o el capital físico, sino el capital humano. Y lo hemos visto ya en otros semiparaísos internacionales que tenemos cerca, como Países Bajos o Dinamarca, que han tenido medidas así de... Cuando te mueves al país, pues durante los primeros años prácticamente, si eres joven, no pagas impuestos. Y esto evidentemente ha sido muy criticado por otros países europeos. ¿Es bueno que lo hablemos? Yo creo que en España sí, porque cuando hablamos de migración nos centramos en la inmigración y nos olvidamos de esta... Emigración de miles de jóvenes, cientos de miles de jóvenes en España, y que abandonan y que tiene un efecto que, según los analistas, supera los 150.000 millones de euros anuales, ¿no? Se nos van jóvenes muy formados. Más allá de los números, pásate por cualquier hospital británico, por cualquier empresa alemana, por un colegio sueco y encontrarás españoles trabajando ahí, ¿no? Porque están bien valorados, algunos y quizás lo estamos menos, ¿no? Pero la situación en España es mala para los jóvenes y yo creo que es importante tomar medidas. Ahora bien, y por eso viene mi ejem, yo creo que en principio un Estado redistribuye mejor por el gasto que por el ingreso. Siempre podemos cuestionar, no tanto reduciendo impuestos, sino beneficiando más a los jóvenes. Y ese es el problema que tiene España. El problema que tiene España es que el sector privado no está tratando bien a los jóvenes, y lo hemos visto y lo hemos discutido mucho estas últimas semanas, viendo como el salario medio de los jóvenes pues se ha estancado mucho más que el de los trabajadores mayores, que bueno, la renta que es necesario gastar para conseguir un alquiler mediano sería el 93% del sueldo de un joven, prácticamente hace la vivienda inaccesible, pero, y esto es lo importante, el sector público ha tratado tan mal o peor que el sector privado a nuestros jóvenes, ¿no? Según Conde Ruiz, autor del imprescindible libro de la juventud atracada, prácticamente del gasto total del gobierno, el 50% va para los mayores y apenas un 20% para los jóvenes. Y yo creo que es ahí donde está la discusión. Elisa, ¿a ti qué te parece? Sí, me parece muy interesante porque efectivamente, como apuntaba Víctor, el tema, digamos, de los problemas que tienen los jóvenes en general, no solo en Portugal, es tremendo, ¿no? Y la brecha generacional de riqueza también es muy grande. Evidentemente,
bien, no solo es una cuestión de impuestos, pero también es una cuestión de impuestos. Yo estaba pensando ahora en mis hijos y claro, se quejan mucho, ¿no? Porque sus sueldos son muy bajitos, no tienen ningún tipo de acceso a la vivienda, efectivamente, pero claro, luego dicen, oye, y es que a mí todos los meses me quitan. Digo, claro. Entonces, yo creo que es una iniciativa interesante. El que sea por consenso también me parece muy interesante, o por lo menos que haya una cierta, digamos, pues eso, que estos temas hay que tratarlos y hay que tratarlos además de forma transversal. Yo es que admiro mucho a Portugal en muchas de estas cosas, ¿no? Que aquí nos parecen que están muy... Sí, como mínimo que se abra el debate sobre esto. Que se abra el debate, que es un debate interesante, que yo no sé si funcionará o no, pero que empieza, digamos, a concretar las cosas, y también que esto sea un debate transversal me parece importantísimo, ¿no? Que no sea de unos contra otros, me parece muy, muy interesante. Y luego también la idea de que efectivamente, ya lo ha apuntado Víctor, vamos a competir por talento en capital humano, entre otras cosas porque los jóvenes son pocos, ¿no? Y esto yo creo que es una idea que es interesante. No son muchos, y por tanto, si los mejor formados o los que tienen más, digamos, espíritu emprendedor se te van fuera, como país que ya tienes un problema demográfico importante, estás haciendo muy mal negocio, ¿no? Por tanto, me parece muy, muy interesante y desde luego un camino a explorar que ojalá siguiéramos también aquí. Carlos. Sí, lo primero de todo, a mí me produce cierta envidia que haya ese consenso entre los dos grandes partidos, ¿no? Ojalá como mínimo para empezar a hablar. Para empezar a hablar, pues ya es muy importante que lo haya, ¿no? En segundo lugar, pues bienvenida la bajada de impuestos, siempre que no haya un menoscabo de las prestaciones y servicios a los que está obligado un Estado social, democrático, moderno, ¿no? Y pienso en este caso en España, que muchas veces se olvida que es un Estado social y democrático. Lo social es muy importante, ¿no? Si no se pueden garantizar sueldos dignos a los jóvenes, pues se apuesta por un modelo de incentivo fiscal. Bien, no tengo nada en contra, ¿no? Lo que ocurre es que me gustaría introducir un matiz, y con esto termino, ¿no? Un matiz en un debate que en este país muchas veces es muy difícil introducir matices, pero que los incentivos fiscales, las ayudas en definitiva, jamás pueden ir en detrimento de ciertos valores que a veces yo percibo que se hablan muy poco, que son los del sacrificio, la renuncia y el esfuerzo. Nuestros padres nos sacaron adelante ante la adversidad. Eso no quiere decir que haya que sufrir, por Dios. Por eso digo que es un matiz. Pero muchas veces también vamos a incentivar, sí, pero alguien habla también del esfuerzo que hay que hacer, de la renuncia que muchos de nuestros padres hicieron a cosas. Antes del esfuerzo, igual habría que hablar de la precariedad y de los sueldos. Ángel, termino. La precariedad existe. Pero yo creo, únicamente sugiero, que también hay que hablar del esfuerzo, ¿eh? Y que no podemos tener la cultura de tenemos derecho a absolutamente todo. A veces hay que renunciar a cosas, y seguro que todos tenemos ejemplos propios y ajenos, únicamente, ¿eh? Y dicho eso, bienvenidos los incentivos fiscales, siempre que no sufra menoscabo el Estado social. Pues, ¿ibas a decir algo, Víctor? Sí, que bueno, coincido en lo que dice Carlos en general, ¿no? Pero yo no puedo comparar entre generaciones, me es difícil ver qué generación se ha sacrificado más que la de ahora o la de antes, pero sí que puedo comparar entre países. Y veo que en los países donde los jóvenes les va bastante mejor, no sé si se sacrifican más o es el Estado el que se sacrifica más por ellos, ¿no? Permitiéndose el acceso a la vivienda o los créditos, que a los 18 años puedan comenzar una vida independiente, autónoma, fuera del hogar familiar, ¿no? Y aquí en España, pues la ayuda consiste en darles el Interrail, un cheque para que se compren libros y videojuegos y poco más, ¿no? Yo creo que deberíamos pedir que el Estado sacrifique por ellos. Sí, yo quería apuntar un poco lo mismo. Ya sé que saco mucho a pasear a mis hijos, pero es que la sensación que ellos tienen es un poco de sentirse un poco abandonados en el sentido que dice Víctor, ¿no? Porque vale, sí, puedes viajar muy barato en el Interrail, tienes un bono para el autobús estas vacaciones, pero las cosas importantes, que son los salarios, que es el acceso a la vivienda, eso no lo tienes. Es el acceso a un proyecto de vida. Exacto. Entonces yo creo que hay que ser consciente de que por lo menos ellos lo perciben como que de alguna forma se les deja, digamos, o no se les considera igual que a las generaciones mayores, y esto es que es muy evidente si comparan los datos, ¿no? Yo no creo que sea un problema de falta de esfuerzo, sino un poco de falta de esperanza, que yo creo que es más grave quizá. Yo a veces únicamente es que a veces percibo, ¿no? que se quiere empezar el proyecto de vida ya con todo puesto. Y las cosas que empezar me parece muy injusto. Yo lo que percibo, yo por eso he dicho del matiz, ¿no? Que a veces se quiere empezar ya, vamos a poner ejemplos prácticos que no es el momento, ¿no? Pero que se quiere ya empezar con todo, porque además se tiene la idea de que se tiene derecho a todo. Y muchas veces hay que renunciar a cosas, ¿no? Es que no se puede tener una casa en el centro, no se puede tener hijos. Al final es que usted está renunciando a algo, digo yo, planteo nada más que eso, ¿eh? Ahora, repito, que bienvenidos los incentivos fiscales, por supuesto, a los jóvenes o a los empresarios que tienen un negocio centenario que tienen que cerrar, pues hay cosas que conviene ayudarlas y potenciarlas. Pero no olvidemos los valores, porque los valores al final son lo que valen siempre, ¿eh? Y de eso yo oigo hablar muy poco. En cualquier caso, yo creo que es un buen debate, que se plantee el debate, que es un debate, además,
con consenso de las dos fuerzas políticas principales, de la izquierda, de la derecha, que se habla, veremos en qué queda, pero que se habla, que es todo lo contrario a lo que pasa en este país nuestro. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos a lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín y Elisa de la Nuez. Vamos con lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Y lo que pasó ayer, yo creo que rozó lo obsceno con la sobreactuación del Partido Popular. Ya saben que votaron a favor de esa reforma legal que afecta a las penas de los etarras, algunos de ellas de los más sanguinarios. Votaron a favor, aun sabiendo lo que votaban, porque ayer ya lo contamos, que el día que se debatió se habló explícitamente de esta medida. Aún así, el Partido Popular votó a favor. Evidentemente, esto ha generado mucho ruido dentro del partido y entre las víctimas de ETA, y ayer el Partido Popular lo que quiso fue pues darle la vuelta a la tortilla y una sobreactuación. Estamos acostumbrados, pero yo creo que lo de ayer ya rozó límites inadmisibles. Lo iremos contando ahora. Alguna pista tuvimos y ayer lo contábamos aquí en directo, cuando entró Marimar Blanco, que es senadora, no diputada, senadora, en un pleno dedicado a la inmigración, y eso hizo interrumpir el discurso del presidente del gobierno, porque recibió un sonoro aplauso de la bancada popular. El hecho es, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. El hecho es de que se trataba de un pleno que había pedido el Partido Popular para hablar de la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez. Y el hecho es que el presidente del gobierno llevó a ese debate un discurso preparado para lanzar un mensaje centrado en la inmigración, para lanzar un mensaje sobre la inmigración en positivo. Pero se encontró enfrente a un Partido Popular que, insisto, había pedido un pleno dedicado a la política migratoria del gobierno, pues se encontró un Partido Popular decidido a contestar con aplausos, con fotografías de montajes de ediles socialistas asesinados, con una sobreactuación, vamos a decir que poco digna del escenario que era el Congreso de los Diputados. Sí, como decías, fue el PP el que pidió en septiembre celebrar un pleno monográfico sobre la inmigración, aunque para el PP la inmigración ayer estuvo en un segundo plano. Yo le he dejado hacer todas las digresiones necesarias, pero la comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario es sobre inmigración, y en base al artículo 102 del reglamento, todos tenemos que aplicarnos el reglamento. Armengol tuvo que pedir al líder del PP que se ciñese al objeto de la comparecencia que él mismo había pedido, una comparecencia en la que Sánchez no quiso que la polémica sobre la ley de antecedentes arrastrase todo el debate, y por eso dedicó prácticamente toda su intervención a desplegar un modelo de política migratoria en positivo. Señorías, los españoles somos hijos de la migración, no vamos a ser padres de la xenofobia. Hagamos una política migratoria de la que nuestros mayores puedan sentirse orgullosos. Un modelo totalmente opuesto, decía el presidente, al de la derecha y la ultraderecha. Hemos visto cómo intentan crear un monstruo donde solamente hay seres humanos buscando una oportunidad. Hablan de invasiones, de supuestas invasiones, donde solo existe un movimiento poblacional que se produce desde hace muchas décadas. El presidente quiso defender que, además de por una cuestión de humanidad... Porque la realidad, señorías, es que los extranjeros no son ni mejores ni peores que nosotros, son iguales. Son personas con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus temores. Además de por una cuestión de humanidad, Sánchez aseguró que la inmigración es necesaria para garantizar el funcionamiento y la prosperidad del país. Vox y el Partido Popular nos dicen que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo. Pero la realidad es que la mayoría de ellos realizan profesiones invisibilizadas, con un alto grado de precariedad. Sánchez quiso desplegar un discurso frente a los bulos que dice trata de expandir la derecha y la ultraderecha. La inseguridad, las ocupaciones, la delincuencia con delitos totalmente desconocidos en nuestra tierra hasta hace poco, las violaciones... Ese fue el tono del dirigente Santiago Abascal, del líder de Vox. Sánchez se aferró a los datos para combatir esa brecha que, según las encuestas, hay entre la realidad y la percepción que la ciudadanía tiene sobre la población migrante. Si analizamos los datos con rigurosidad y solvencia, de forma seria, teniendo en cuenta los factores de edad y de renta, verán que la tasa de delincuencia de este colectivo es igual que la de los españoles. Ni mayor ni menor.
El presidente del Gobierno anunció un plan de integración para los migrantes que lleguen a España, medidas para agilizar la burocracia o para reforzar el sistema de acogida. Eso frente a un Feijóo que puso como ejemplo a la Italia de Meloni. Lo que está claro es que Italia ha hecho su trabajo y usted no. Italia ha reducido un 60% la migración ilegal y usted ha incrementado un 60%. A lo mejor consigue que Tezanos o Escrivá le revisen esos datos, pero yo no me fiaría mucho de ellos. Un discurso frente al que grupos como Esquerra o Sumar pidieron dar la batalla ideológica. Lo decía, por ejemplo, Íñigo Rejón. El debate aquí no es de cuotas, el debate no es de números, porque en España han llegado 210.000 ucranianos y a nadie le ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eran rubios exclusivamente. El problema es ideológico. Detrás de las campañas racistas hay millonarios queriendo hacer negocio del odio. Un debate en el que Coalición Canaria broncó a los grupos por hablar poco sobre este asunto. En algún momento he tenido la sensación que tenía en la universidad, supongo que algunos de ustedes también, cuando abrían la puerta y escuchaban al profe y decían, me equivoqué de clase. Porque ponía Ángels este ejemplo la diputada de Coalición Canaria, Cristina Válido, para broncarle al PP, sobre todo, que no hubiese aprovechado esta intervención para hablar sobre la política migratoria. Eso es lo que no hizo el Partido Popular. Luego vuelvo contigo, Guille. Eso es lo que no hizo el Partido Popular. Luego escucharemos algunos pasajes de para qué usó este pleno el Partido Popular, el grupo de Alberto Núñez Feijóo. Y digo para lo que lo usó, porque sobre todo fue para tapar la crisis interna que tiene dentro de su propio partido. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, es que es muy difícil pensar que no hay una crisis interna dentro del Partido Popular después de haber visto toda la sobreactuación de ayer. Pero más allá de lamentarse, más allá de la escenificación, de esos aplausos, de esa entrada de Mari Mar Blanco, de esas fotografías que mostró Tellado de los ediles socialistas asesinados por ETA, hoy sabemos que el Partido Popular se queda en eso, se queda en la sobreactuación porque no contempla ninguna otra medida, ni en clave interna, ni proponer un cambio en las tramitaciones de las leyes para evitar, vamos a decir, otros despistes. Ni ahora ni en el futuro. Ha sido un fallo gordo, dicen los enfadados, un error injustificable, en palabras del propio Feijóo, que en el debate dejó claro por dónde pasa la estrategia del PP. Estos días muchos españoles se sienten decepcionados con mi grupo parlamentario y tienen razón. Pero, señor Sánchez, no es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Quédense con el aplauso de Otegi Chapote, remataba Feijóo, focos apuntando al gobierno y que pase cuanto antes la tormenta. Nosotros lo hemos hecho mal, pero como decía el propio Bendodo, ustedes son el mal que no descansa. El líder de la oposición y su equipo son conscientes del cabreo en amplios sectores del partido, de la tristeza, reconocen que hay voces que piden cambios, pero por el momento no piensan dárselos. No habrá sacrificios en el altar de los descontentos. Que alguien dimita no cambia nada, no vamos a poner el dedo acusador en el eslabón débil, en diputados solventes que han cometido un error, despejan fuentes de la dirección. El fallo pasó porque se colaron las enmiendas o porque no se supo ver su alcance y calado. Hay algunos parlamentarios que se quejan del sistema de visado que implica que todos los asuntos tengan que pasar por el vicesecretario correspondiente en Génova, generando bloqueos, tapones, pero desde la dirección zanjan. No se pondrán tampoco patas arriba los procedimientos que, recuerdan, han funcionado con centenares de leyes y enmiendas y han fallado solo en una, solo esta vez. El PP querría pasar página cuanto antes, pero ahora es presa de ese retraso que provocó del debate en el Senado, y el asunto va a seguir vivo al menos hasta el lunes. Los populares se van a esforzar por tratar de que pase factura a Moncloa y cuando pase el huracán van a intentar retornar de nuevo al debate de la conciliación, de la vivienda, de la educación. Vamos a volver de este inesperado giro etarra al giro social, Ángels. David, gracias. Gracias. En el abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín y Elisa de la Nuez. Vamos a volver a ese pleno de ayer por la mañana, dedicado a la inmigración, como hemos podido escuchar. A eso lo dedicó el presidente del Gobierno, al menos en su primera intervención, y algunas de las intervenciones de otros grupos parlamentarios también fueron en esa dirección, pero fue un pleno que utilizó el Partido Popular para intentar calmar las aguas internas, y esa manera de calmar las aguas internas, la fórmula que encontró fue la de sobreactuar en todo momento. Ya les decía, y además lo contamos aquí en directo ayer en el abierto, la primera fuista fue cuando entró Mari Mar Blanco, senadora del PP, en el debate, insisto, dedicado a la inmigración. En reforzar nuestras fronteras y nuestro sistema de acogida para gestionar los picos migratorios.
Hablando el presidente del Gobierno del sistema de acogida, Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, entrando en el hemiciclo con toda la bancada del Partido Popular en pie, interrumpiendo el discurso del presidente del Gobierno. Feijóo aprovechó el pleno, evidentemente, para señalar al Gobierno insistentemente por esa ley que convalida en España los años de cárcel que los etarras hayan pasado en cárceles europeas, y es algo que aprovechó todo el Partido Popular en todas y cada una de sus intervenciones. Por ejemplo, Bendodo citando a Ayuso. ETA no mata, pero ETA manda, más que nunca. Haciendo referencia a aquello que dijo Isabel Díaz Ayuso de que ETA estaba más fuerte que nunca. Luego hubo el episodio de Miguel Tellado, portavoz y quien se encarga del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, enseñando un papel, un fotomontaje con las fotografías de 12 concejales del Partido Socialista, de 12 miembros del Partido Socialista asesinados por ETA. Estos son los 12 cargos socialistas asesinados por ETA. ¿De verdad que usted va a ser capaz de mirar a los ojos a las familias de estos cargos socialistas y explicarles que 6 votos para los presupuestos merece la pena? No solo enseñó en un momento de la intervención este papel, este fotomontaje, sino que cada vez que hablaba algún miembro del Partido Socialista, algún miembro del Gobierno, insistía en ello. De hecho, esto pasó en una intervención del ministro Óscar López, porque además, por cómo están situados en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado está justo detrás de Óscar López. Óscar López hablando y Tellado enseñando el papel. Yo les digo hoy que mereció la pena por acabar con ETA. Y lo que no merece la pena... Y lo que no merece la pena es la basura que hacen ustedes usando a las víctimas del terrorismo. Créanme. Bueno, pues al ver esa imagen, ese fotomontaje de las víctimas socialistas de ETA, mostrado impúdicamente por Miguel Tellado, Isabel León, redacción en Euskadi Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Han sido las propias víctimas, los hijos de algunas de esas víctimas, de algunas de esas personas que salían en esas fotografías que mostraba Miguel Tellado, han sido ellos quienes han decidido responder al Partido Popular. Lo hicieron ellos y también lo hizo el secretario general del Partido Socialista en Euskadi, Eneko Andueza. Eso es, que sin pelos en la lengua, como le caracteriza, tampoco en la tecla en redes sociales, recogía el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza. Hay que ser miserable, decía textualmente, para montar el bochornoso espectáculo que habéis ofrecido hoy en el Congreso, solo para tapar vuestros errores y la crisis interna que eso ha provocado. Lo decía tras recordar a Miguel Tellado que uno de los socialistas que aparecía en esa foto era Juan Priede, asesinado por Iñaki Bilbao después de que Aznar justificara su acercamiento junto al de otros 15 miembros de ETA en 1997 por su supuesta evolución positiva. Eso decía Aznar, recordaba Andueza. María Jáuregui, la hija de Juan Mari Jáuregui, otro de los socialistas asesinados, señalados, y hijo de Isabel Lasa también, le decía textualmente a Tellado: a ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de mi aita como arma arrojadiza, y a ver si de una vez por todas respetas su memoria. Bueno, pues ese llamamiento es cada vez más alto, más contundente, como lo era también desde el Gobierno vasco ayer mismo, a terminar con el ruido, a respetar la legalidad europea, pero sobre todo a acallar ese ruido. Desde la política tenemos que reconocer que hay daño causado, tenemos que reconocer que esto no debió suceder nunca y tenemos que reconocer que la reparación es necesaria. Ahora, dicho esto, hay una normativa europea que los Estados deben de incorporarla a su legislación y, por tanto, como Gobierno no nos toca decir más que hay que cumplir la legalidad vigente. ¿Es necesario este ruido? Pues creo que no. Palabras en la SER de la vicelehendakari Ibone Bengoechea. Isabel, gracias. Un abrazo. Ya está levantando, porque cuando se trata de temas judiciales ya está aquí levantando. Pero yo, Elisa, quiero primero centrarme en la parte política, y es en esa sobreactuación del Partido Popular para intentar tapar un error que cometen, porque ellos votan a favor de esta reforma legal, sabiendo lo que contiene esta reforma legal, porque ayer recuperamos nosotros los audios del debate en el que se cita explícitamente esta reforma. El Partido Popular vota a favor, hay una crisis interna importante, no se piden responsabilidades. Por ejemplo, digo yo, al que lleva al partido parlamentario, al grupo parlamentario, que es Miguel Tellado, y en cambio lo que se hace es esa exhibición que se hizo ayer en el Congreso de los Diputados. Empezamos por ahí y después sí que quiero entrar, además tú que estás aquí, quiero entrar en la parte judicial. Elisa. Sí, jurídica. En la parte jurídica, perdón. Por ahora. Sí, no, vamos a ver, lo primero, es muy poco serio cambiar el objeto de un debate que es sobre algo tan relevante como veíamos antes, como la inmigración. Eso de entrada.
Es verdad que estamos acostumbrados a que se utilicen, digamos, los plenos o las sesiones de control al gobierno para hablar de cualquier otra cosa, pero como primera idea, si se ha convocado un pleno, que además parece que era petición del Partido Popular, para debatir un tema que desde luego es muy relevante, hombre, lo mínimo por respeto, no solo a los diputados, sino a los ciudadanos, es hablar de eso. Segundo tema, totalmente de acuerdo, montar una especie de performance o de espectáculo, porque tienes un problema, no sé si generado por la incompetencia, porque tus asesores no se lo saben, porque no te lo has leído, o si te lo has leído y no te has enterado, en fin, es efectivamente un problema interno del Partido Popular, pero sí me gustaría llamar la atención por algo que se ha apuntado pero esto va a tener algún tipo de consecuencias para cómo se elaboran las normas, cómo se aprueban las enmiendas, claro, cómo se trabaja en una comisión, porque esto sería ya puestos lo relevante, ¿no? A mí particularmente como jurista me ha llamado la atención y tengo ganas de saber realmente cómo se funciona en estas comisiones, cómo se aprueban las enmiendas, quién visa o deja de visar, porque realmente, y aquí introduzco el matiz jurídico, no es obligatorio hacer este cambio normativo. Podía hacerse o podía no hacerse, es decir, la directiva no obliga, eso sí que es importante. Por tanto, era un debate perfectamente que a mí me hubiera gustado conocer si es razonable, no es razonable, si es oportuno, no es oportuno, porque evidentemente tiene unas connotaciones que no las tienen otro tipo de presos, porque evidentemente la norma se aplica, como es lógico, a todos los presos por igual y por razones temporales, pero sí se nos ha hurtado, entre comillas, un debate que a mí me parece que era razonable tener sobre la oportunidad o la no oportunidad, o la razonabilidad o la no razonabilidad, que yo adelanto que a mí me parece razonable, pero me hubiera gustado enterarme, digamos, en ese momento y no como nos hemos enterado por esta movida, en fin, absolutamente impresentable. Pero a mí me gustaría aprender algo de los errores, porque es que siempre decimos, bueno, qué horror, ¿vale? ¿Vamos a aprender algo o vamos a seguir funcionando así? Y aprovecho para enlazar con lo que decíamos antes de Portugal. Por favor, qué envidia dan, qué envidia dan. Esto es como un show de televisión. Yo no había oído los cortes, pero no sé qué decir. O sea, esto que me lo pongan en prime time en una tele, pero en el Congreso de los Diputados da bastante vergüenza. Carlos. Cuando vivimos ayer, la sesión de ayer fue tensa, bronca, descorazonadora y muchos momentos fue vergonzosa, ¿no? Efectivamente, la directiva europea no había que obligar a no se impone a aplicarla ya ni de esa forma, se podría haber hecho de otra forma. Sí, pero en cualquier caso, yo insisto, el Partido Popular votó a favor, sí, voy. Es que eso es importante. A eso iba. Sí. Pero que se podría aplicar de otra forma y en otro momento, ¿no? Y cuando el debate todo podría estar en el pago que hace, que es el juego parlamentario, el gobierno a Bildu para tener sus apoyos, que como los diputados de Bildu son absolutamente legítimos y elegidos democráticamente, distinto es, que ya lo he dicho aquí otras veces, que a mí eso me dé náusea, pues todo se queda desviado por el error, ¿no? O casi, mejor dicho, negligencia del Grupo Popular a la hora de prestar su voto. Efectivamente, fue un error grave. Y aquí yo creo que ha empezado una pesadilla para el PP que va a durar una temporadita, ¿no? Y ya se encargará el gobierno, lógicamente, de que dure cuanto más. Yo creo que ni el PP sabe cómo se le ha colado eso, ¿eh? Es que no lo sabe. Y desde luego a mí me provocó también náusea ver que el jefe del grupo parlamentario del principal grupo de la oposición, que ganó las elecciones, pues sacó la foto con las víctimas. Yo creo que cuando se hable de víctimas hay que tener mucho más respeto, hay que tener memoria, hay que tener honor, hay que tener dignidad, hay que exigir que se colabore en el esclarecimiento de más de 300 atentados, hay que exigir que se pida perdón y hay que exigir que haya al menos un intento de reparación y no exhibir la foto, por supuesto, sin el consentimiento de los descendientes de los asesinados. Eso no me pareció muy triste, muy censurable y de muy mal gusto. Eso no quita que me dé náuseas que el gobierno tenga el apoyo de Bildu. Víctor. Sí, sobre el error del Partido Popular. A ver, si tienes a los asesores fabricando propaganda como frases como ustedes son el mal, en lugar de leyendo textos legales, pues posiblemente se pueda explicar la negligencia. En todo caso, sí que me gustaría decir, en esta crisis el Partido Popular empezó bien. Ante el error, que se les pasó la enmienda que permitía descontar las penas de los terroristas cumplidas en otro país, pidió perdón, que yo creo que es elogiable en política y casi admirable, al menos para los que somos muy despistados y nos pueden pasar cosas parecidas a nivel personal. Si se hubieran quedado en pedir disculpas, en hacer una auditoría de lo sucedido de puertas adentro, además esto les hubiera dado una ventaja al Partido Popular, porque desviaría la atención fuera del PP. Nosotros cometimos un error, pero la reforma legislativa, la reducción, o mejor dicho, el descuento de las penas, no es el resultado de nuestro error, sino que la reforma hubiera salido igualmente sin los votos del Partido Popular. Pero luego alguien les debió decir que esto no es suficiente y entonces han montado el show. Y entonces hemos observado con estupor esta retahíla de acusaciones que van desde lo exagerado que oímos
vimos ayer, hasta lo surrealista de decir que ETA está más fuerte que nunca de Ayuso, ¿no? Entonces han conseguido lo contrario de lo que pretendían. En lugar de desviar la atención, el Partido Popular ha puesto todos los focos en ellos. Los ciudadanos españoles y ciudadanas que nunca votarían al Partido Popular se sienten reforzados y dicen, bueno, esto es un lío. Y los que podrían votar al Partido Popular se sientan asustados. Dices, bueno, a ver, si actúan así tan desesperados, es realmente que tienen una crisis interna brutal, que es un lío, que no saben gestionar. Y a ver, yo les digo a los oyentes y a vosotros, por nuestra experiencia personal con cualquier empresa, si una empresa comete un error con nosotros y nos piden disculpas, pues seguramente quizás puedes volver a confiar en ellos. Pero si después de cometer el error y reconocerlo empiezan, en lugar de hacer un propósito de enmienda, empiezan a acusar a otro, empiezan a acusar a otras empresas, a los demás, seguramente nos resulta poco fiable. Bueno, ¿no? Víctor, en una empresa si cometes un error así, el responsable del error a lo mejor está en la calle. Claro, efectivamente, que pero el responsable de efectivamente, ese grupo Ángels, parlamentario es la persona claro, que mostraba de esa manera tan impúdica las fotos de las víctimas de ETA. Efectivamente, desviando la atención, en lugar de hacer una auditoría, yo no sé quién debe dimitir, no sé si debe dimitir alguien, y porque yo creo poco en las dimisiones, creo más bien en los propósitos de enmienda, los cambios, las rectificaciones, etcétera. Pero es posible, pero si haces una auditoría, lo que no puedes hacer es, como dices tú, efectivamente, entrar y acusar a los demás por este error, ¿no? Y yo creo que, desde luego, entiendo a quienes quieren quitar la excepción de la ley, o los que quieren mantener la excepción de la ley, ¿no? Pero lo que yo no puedo, pues me resulta lamentable es el show de teatro que vimos ayer, ¿no? Porque en su último libro, Yuval Harari habla mucho de que la esencia de una democracia es la conversación. Y el momento que tenemos una conversación sobre una política concreta, sea a favor o en contra, pues podemos mantener una democracia. Y las democracias a lo largo de la historia se han hundido cuando se ha hundido la conversación, cuando los demagogos han tomado y han empezado a acusarse los unos a los otros en lugar de discutir políticas concretas, ya fuera en Atenas, en Roma, en la época clásica o en la actualidad en muchos países. Y creo que estamos viendo una degeneración de la conversación, incluso en un tema donde hay una cuestión tan concreta que es estar en contra o a favor. Argumentos hay buenos para una cosa o para la otra. Aquí montamos el show todos, pero en este caso, evidentemente, la responsabilidad máxima es del Partido Popular. En el abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín y Elisa de la Nuez, todavía con el análisis de todo lo que pasó ayer en el pleno dedicado teóricamente sobre el papel a petición del Partido Popular a la inmigración y que se convirtió en una cosa completamente diferente. Y decía una cosa antes de irnos a publicidad, Víctor, me parece la clave de todo esto, ¿no? La importancia de la conversación, vital para la democracia. En cuanto cae la conversación, en cuanto no hay conversación, pues las cosas empeoran y mucho. Elisa, pedías tú la palabra. Sí, no, simplemente quería, al hilo de lo que decía Víctor, que me ha parecido muy relevante, algo que quizás se nos pasa, que es una falta de profesionalidad, ¿no? Uno espera de unos diputados de cualquier partido una cierta profesionalidad de ellos y de sus asesores. Y aquí es que me he acordado por lo que decíais de la empresa. Es que en una empresa ¿esto cómo se vería? Pues una absoluta falta de profesionalidad que, por tanto, o debe exigir algún tipo de rendición de cuentas o por lo menos poner en marcha algún mecanismo de reparación. Pero me gustaría apuntar a esa idea porque uno espera que sus representantes políticos sean buenos profesionales. Y ayer lo apuntábamos, además, en la tertulia de ayer, que no pensemos que el diputado solo tiene que leerse todas las leyes, sino que hay un grupo de asesores, es decir, que el grupo es más son muchos más de los diputados que están ahí sentados. No sé si vais a decir algo vosotros, Víctor. No, yo estoy completamente de acuerdo. Vale, es que os oía respirar y no sabía si queríais aportar alguna cosa más. Venga, pues terminado el tema por ahora, porque ya veremos cómo va el día, terminado el tema de las repercusiones y los ecos del debate de ayer, quiero ir a las novedades en torno a Vox, en torno al grupo de la ultraderecha, porque Vox ha destituido a Rocío Monasterio como líder del partido en Madrid y ya tiene sustituto. Radio Madrid, Roberto Torija, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, es verdad que ella llevaba ya un tiempo, vamos a decir, distanciada de Abascal y ahora Abascal se la quita de en medio. La va a sustituir por un periodista al que en Vox ven más adecuado con su línea. Ella de momento va a seguir como portavoz en la Asamblea de Madrid, pero como líder del grupo en Madrid, del partido en Madrid, tiene recambio. Sí, Monasterio llevaba tiempo caída en desgracia, fuera de la dirección de Vox, aislada tras la salida de Espinosa de los Monteros. Se llegó incluso a plantear que no fuera la candidata en las últimas elecciones autonómicas y la verdad es que los resultados no la ayudaron. Muchas de nuestras ideas y de nuestras propuestas están ahí. Me alegro de ver cuánto ha abierto los ojos y hasta qué punto ha hecho suyo nuestro discurso. Ayuso se ha quedado con buena parte del electorado de Vox en Madrid, asumiendo sus políticas. Con eso se conforma Monasterio. Seguirá, como dices, como portavoz, pero la sustituye en la presidencia del partido en Madrid José Antonio Fuster, considerado del sector más ultra
dentro de lo que ya es Vox. Es una ley que alienta que haya menores de edad, incluso niños que, mareados por intereses políticos de una bastardía inimaginable... Así defendía, por ejemplo, la derogación de la ley transmadrileña. Hoy estarán los dos juntos en el pleno de la Asamblea. Será allí donde veamos a Monasterio por primera vez, ya sin poder orgánico en Vox, y donde dé las primeras explicaciones sobre lo sucedido. Gracias. Hasta luego, Roberto. Hasta luego. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Se relaciona Rocío Monasterio, lleva ya mucho tiempo relacionándose con esa corriente del partido en la que también se inscribía, hablo en pasado, se inscribía su marido Espinosa de los Monteros, porque ya pasó Espinosa de los Monteros por la misma purga hace unos meses, y en el entorno de Santiago Abascal se habla de un proceso de bunkerización del líder. Sí, lo que hace Vox con este movimiento, según fuentes cercanas al partido, es una vez más apartar a cualquier perfil con voz propia que amenace con hacerle sombra a Santiago Abascal. Es un proceso que empezó con la salida de perfiles más cercanos al liberalismo económico, como la de los diputados Rubén Manso, Víctor Sánchez del Real, pero también pasó con Iván Espinosa de los Monteros, ex portavoz del grupo parlamentario y, como decías, marido de Rocío Monasterio. Espinosa se fue arrinconado por el entorno de Abascal, pero Monasterio se quedó en Madrid con la dirección en contra. Los que han pasado por Vox aseguran que eso demuestra que lo que quiere la cúpula de la formación es un partido sin debate interno, con perfiles sin mucha formación y un detalle, muy cercanos al entorno de Intereconomía. El nuevo líder en Madrid pasó por allí, y también dos voces muy influyentes para Abascal, como son las de Julio Ariza o Kiko Méndez Monasterio, que según estas fuentes están metiendo a Abascal en un búnker. Y todo ello, Ángels, sin olvidar que la ultraderecha ya se cargó primarias en los territorios y que la salida de los gobiernos autonómicos con el Partido Popular también va en esta línea de apagar voces fuertes que puedan hacer sombra, como fue el caso de García Gallardo. Josu, gracias. A vosotros. Ángeles Caballero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rocío Monasterio, que va a seguir siendo de momento portavoz del partido en Madrid, de Vox en Madrid, pero le pasan por la ultraderecha y sitúan al frente del partido en esta comunidad a otra persona, como decía antes Torija, del sector más ultra. No sé cómo puede ser el sector más ultra dentro de lo siempre ultra. Siempre puede haber algo más. Siempre puede haber algo más, efectivamente. Y Rocío Monasterio ha inspirado el cuaderno de Ángeles Caballero. Sí, pues mira, ahora que además decía Roberto Torija lo de que es una figura, la de Rocío Monasterio, que ya llevaba tiempo caída en desgracia, pero yo creo que más que estar caída en desgracia dentro de su partido, esto me hacía a mí reflexionar cuando supimos ayer por la tarde de esta noticia, eso que dicen de algunos tenistas cuando no han tenido mucha suerte o la pericia para construir una buena carrera profesional, que debe ser muy duro haber compartido tiempo y espacio con gente como Nadal, como Federer o como Djokovic. Y digo yo que a Rocío Monasterio le ha pasado un poco lo mismo con Isabel Díaz Ayuso, porque a la ya exdirigente de Vox parecía irle el viento de cara con esta época que vivimos, con la patria y el populismo por bandera, con esta manera de hacer política y de hacer periodismo. Yo la recuerdo hace un puñado de años, cuando apareció en nuestras vidas y en la política, haciendo campaña con otras madres del colegio mientras esperaban que salieran sus criaturas. Yo iba por allí, por eso la he visto varias veces. Todo iba bien. Preguntaré por qué. Todo iba bien para Vox entonces, y todo iría bien para ella, bien casada, con familia numerosa, la altivez necesaria y esa sensación de que nada la turba y nada la espanta como a Santa Teresa. Pero se encontró con ella, con la presidenta de la comunidad, imbatible en el gran slam que es la política madrileña. Qué pena, pensará ella y pensarán muchos, haber compartido tiempo y espacio con Díaz Ayuso. Y qué pena, pensarán algunos desencantados, que no disimule la desidia que le produce el barro en el que jamás ha metido las manos. Justo todo lo contrario que la inquilina de la Puerta del Sol. También la recuerdo en Parla, en el inicio del verano de 2021, en aquella plaza Adolfo Marsillac, donde fue a dar un mitin electoral. Ese gesto, el hastío, las pocas ganas de aquello, mirando el panorama como el que mira un animal exótico, porque aquel no era su sitio Parla, pero tampoco creo que la Asamblea de Madrid. Y recuerdo a Ayuso también en esa misma campaña electoral, mostrando que a poliédrica no la gana nadie, que puede ser 1 y 1000 mujeres a la vez, la que quema Madrid y acaba en un karaoke, la que va a los toros y a un acto benéfico, a misa y a subirse a la barra del bar si el cuerpo y el votante lo pide. Es mantilla y chupa de cuero. Monasterio se quedó en lo que es, una mujer de código postal donde como a ella nada turba y nada espanta, un cuerpo extraño en un partido y un cuerpo extraño en la Comunidad de Madrid, donde ya millones de votantes tienen claro que al cielo con Isabel. Y recuerdo también una frase pronunciada el 27 de enero de 2024 que hoy se antoja premonitoria. Es Rocío, no es la mujer de Iván. Es el último cabo suelto que queda dentro de Vox, una auténtica china en el zapato en el clan de Intereconomía. Se la dijo Macarena Olona a José Yélamo en La Sexta.
otra mujer a la que, como a Monasterio, parecía irle el viento de cara. Bueno, y el tiempo le ha dado la razón a Macarena Totalmente. Olona con esta premonición, y además nos lo contaban nuestro compañero Roberto Torija de Radio Madrid, como el clan de Intereconomía, que yo decía, Víctor, ¿se puede ser más ultra dentro de lo ultra? Decía Ángeles, sí, siempre se puede ser más. Sí, la verdad es que qué política se nos ha quedado en España cuando Espinosa de los Monteros y Monasterio abandonan por ser demasiado liberales, ¿no? La verdad es que es una crónica de una purga anunciada. Yo, de hecho, pensaba que ya se había ido Rocío Monasterio cuando ayer leí la noticia. Es lo que ¿no? tiene vivir en Suecia. Efectivamente, lo raro... Bueno, incluso viviendo aquí. Sí, incluso viviendo en España. Creo que lo raro es que no es que sea parte de Monasterio de la... Lo raro no es que sea apartada Monasterio de la presidencia del PP de Madrid, sino que no sea apartada de la portavocía de la Asamblea, ¿no? Que de alguna manera va a seguir siendo la portavoz de la Asamblea de Madrid, y eso tiene seguramente quizás incluso más impacto mediático que la presidencia del Vox a nivel de la comunidad, y esto de alguna manera es un reconocimiento de la valía mediática de Monasterio o de la no valía tan grande de Fuster, ¿no? Yo no creo tanto en manos oscuras detrás, pues bueno, que estén empresarios de Intereconomía o Kiko Méndez Monasterio manejando los hilos de Vox, no lo sé, puede ser, pero no es necesario. Yo creo que no es necesario que haya una mano siniestra, sino que es algo muy claro en casi todas las organizaciones de la extrema derecha, las organizaciones radicales. Cuando se produce un enfrentamiento y la consecuente expulsión, se van siempre los más moderados y se quedan siempre los más radicales, ¿no? Esto pasó en diferentes medidas, pues en muchos partidos, ¿no? En partidos perfectamente legítimos y democráticos como Ciudadanos, pero en cualquier otro tipo de organización también los hemos visto más criminales, ¿no? El más radical es el que no transige, ¿no? Los celotes son los que se quedan siempre. Y Vox sufre también una crisis de adolescencia de los partidos nuevos, la hemos visto pues eso también en UPyD y sus herederos, la hemos visto en Podemos, y es que en la era de las nuevas tecnologías es fácil crear partidos, pero es difícil mantenerlos, ¿no? Y es todo muy efímero, evanescente, y todo queda sometido a la voluntad del líder supremo. Yo creo que Ángeles Caballero ha puesto realmente, como siempre, el acento adecuado, ¿no? Pero además ha dicho esto de que Ayuso se le ha comido el espacio, y es verdad que con un Trump en Estados Unidos no hay espacio para un Ron DeSantis, con Ayuso no hay un lugar para Monasterio, como el refranero popular no cantan dos gallos en un gallinero, o como en los westerns pues no hay dos pistoleros en la misma ciudad, ¿no? Carlos. Sí, eso hay que destacarlo, ¿no? Que Madrid debía ser la plaza quizás un estandarte de esa derecha pura y dura, y no lo es, no lo ha sido nunca, porque la presidenta Ayuso se ha comido ese espacio sociológico, ¿no? Vox lleva la evolución con matices, con diferencias, pero al fin y al cabo es muy parecida, de dos partidos con personalistas, ¿no? Desde la UCD, que ya sabemos cómo acabó, pasando por UPyD, por Ciudadanos, por Podemos. Al final la historia no es que se repita, la historia es que al final es la misma. Yo creo que ese abandono orgulloso de los ejecutivos autonómicos fue un error tremendo, ¿no? Y Vox necesitaría ser reinventado ya, porque está en una crisis clarísima. Hace un año abandonó Iván Espinosa de los Monteros, que era uno de sus políticos más brillantes y más reconocidos. Mucho ha tardado el orillamiento del aparato orgánico de Rocío Monasterio. Está por ver que al final no acabe también dejando la portavocía del grupo parlamentario, porque yo creo que ahora mismo no han querido abrir dos crisis, pero esa segunda tendrá que venir, y es que no se nos olvide que Vox, aparte de ser un partido que se está enrocando en el líder, pues Vox en Madrid pues no pinta nada, no influye en el gobierno y está desdibujado. Elisa. Sí, no, poco más que añadir. A mí sí me interesa lo que apuntaba Víctor de esto, cómo los nuevos partidos al final no son capaces, o no han sido capaces, por lo menos en España, de gestionar, digamos, la discrepancia interna, que es algo esencial en un partido democrático, ¿no? Y por tanto no es solo una cuestión de Vox, porque efectivamente lo hemos visto en Ciudadanos, lo hemos visto en Podemos, lo vimos en su momento en UPyD. Pero quizá en un partido, digamos, ultra llama menos la atención, en el sentido de que, bueno, ellos tampoco son muy de contrapesos, ¿no? Ni mucho de matices. A mí casi me llama más la atención en otros partidos donde se produce exactamente la misma deriva caudillista, la eliminación, digamos, de los discrepantes que se arrojan al exterior, directamente tienen que dejar los cargos, y a veces el partido, cuando teóricamente, y insisto en esta idea, un partido democrático tiene que funcionar democráticamente internamente, ¿no? Y eso sí que me parece que a lo mejor no es tan exigible a Vox, porque él mismo, bueno, pues se cree lo justo.
esta idea de los contrapesos y de la democracia interna, pero sí me parece que sería exigible en otros partidos que, digamos, sí tienen otro tipo de ideario. Claro, es que he dicho, Víctor, tú decías, ponías el acento en los nuevos partidos que, vamos a decir que la discrepancia interna no gusta mucho, los nuevos y los viejos también, ¿no? Y los viejos, claro, a eso me refería yo. Yo creo que es más transversal esto de la discrepancia interna. Bueno, es más transversal, pero sí que ha ocurrido en los últimos años que se han impuesto los mecanismos de primarias, ¿no? De aclamación unánime del líder y, por tanto, la desaparición de los pesos y contrapesos. Lo vemos en el Partido Popular, lo hemos visto en el Partido Socialista también. Es muy difícil tener voces discrepantes. Estamos viendo ahora también la crisis que está produciéndose en algunas federaciones del Partido Socialista, y yo creo que en el caso de Vox es un caso peculiar, porque mientras la extrema derecha está subiendo como la espuma en Europa, el crecimiento de Vox ha sido previo, pero en estos momentos tiene un techo, incluso no ha crecido tanto, ¿no? Es verdad que también tiene un suelo electoral bastante sólido, pero no está creciendo lo que podría haber crecido precisamente por fenómenos como Ayuso. Yo creo que el problema que tiene Vox es que está bien posicionado a nivel del grupo parlamentario europeo, se les oye bastante, intentan, pues bueno, vertebrar algo con Orbán, que ya ves tú, eso no es positivo para la democracia, pero bueno, les va bien europeamente, pero no están bien ubicados a nivel europeo. Lo que les ocurre es que la extrema derecha europea está más o menos, pues bueno, entroncada en la Europa del occidental hacia unos partidos de extrema derecha, pues que son, pues bueno, pues formaciones realmente que han evolucionado siendo más tolerantes en temas de género, por ejemplo, que se han sabido adaptar a unas sociedades que son más abiertas, que se han alejado de postulados más antifeministas y homófobos, y por el contrario tenemos una extrema derecha en el este y en el sur de Europa, pues con Orbán, que quiere, pues bueno, enfatizar más el credo cristiano más ortodoxo, y que son crecientemente anti-LGTBI, y eso no casa muy bien con la sociedad española. Entonces yo creo que Vox intenta ser Orbán en un país que es más bien Dinamarca, y esto no le va a funcionar muy bien. Y luego está el tema de la economía. En tema de economía, ¿qué hace Vox? ¿Se vuelve más obrerista como Le Pen o se vuelve todavía más ultraliberal, como es una de las tendencias que tiene? Pues en estas dos dimensiones yo creo que Vox no se ha definido, y es el problema que tiene, más allá de las purgas que pueda haber eventuales de los líderes. ¿Crees, Ángeles, que Isabel Díaz Ayuso está preocupada por la pérdida de poder de Rocío Monasterio al frente de Vox? Le va a desear muchísima suerte en la vida en general, supongo, ¿sabes? Porque ya cuando quiere puede ser tremendamente amable. Exacto. O sea que... Pues Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín y Elisa de la Nuez. Vamos con un último asunto que durante mucho tiempo ha sido motivo de debate, motivo de portadas, motivo de información y más información en relación con Podemos, porque la justicia ha archivado definitivamente el caso Neurona, que es la causa contra Podemos, que durante años fue investigada por una supuesta apropiación indebida de fondos para financiar al partido, para financiar a Podemos. Se llegó a llamar en ciertos medios la Gürtel de Podemos. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Bueno, pues había un último recurso presentado por Vox y finalmente la Audiencia de Madrid ha confirmado el archivo definitivo del caso Neurona. Sí, el juez Escalonilla ya había archivado en diciembre del año pasado la causa, pero Vox la recurrió y la Audiencia Provincial de Madrid ayer le dio el carpetazo definitivo. Considera que el recurso de la ultraderecha era extemporáneo, que el perito clave que no halló delito en las finanzas de Podemos estaba cualificado, que había sido imparcial y que la instrucción practicó toda la prueba documental y testifical necesaria para esclarecer los hechos. Ningún reproche penal cabe entonces a Podemos, a Monedero, a Daniel de Frutos, a Carlos García o a Elías Castejón, que llegaron a estar investigados en la causa, y ese caso, el Neurona, que ha investigado durante más de 3 años la supuesta apropiación de fondos electorales y la existencia de una caja B que jamás se demostró, queda ya zanjado de forma definitiva. Recordarás, Ángeles, que no fue la única investigación contra Podemos, que el juez García Castellón en la Audiencia Nacional volvió en su contra la causa abierta por el robo del móvil de la asesora de Pablo Iglesias, Dina Busselham, y la extracción de datos sensibles del dispositivo. García Castellón
llegó a elevar exposición razonada al Supremo para pedir la imputación del entonces vicepresidente del gobierno. Todo quedó en nada. Lo que queda abierto ahora es la investigación a la policía política por el supuesto espionaje a Podemos. Ahí la ha reactivado el juez Santiago Pedraz y ha citado ya a declarar como imputados a todos los responsables a finales de este mes de febrero. Para el caso de octubre, perdón. Para el caso Neurona ya no cabe recurso alguno, se acabó. Sí, se acabó, ya no queda nada por hacer, no hay recurso posible contra esta decisión de la Audiencia Provincial y queda zanjado. Pues Campos, gracias. A ti, buenos días. Ayer estuvo en Hora 25 con Aimar Ione Belarra y le preguntó, evidentemente, por la valoración que hacía de este archivo, y estas eran las palabras de Belarra. Ya en España en el siglo XXI no se dan golpes de Estado sacando los tanques a la calle, pero sí hay golpismo judicial para frenar los avances en materia social, en materia de feminismo, como hemos visto en la pasada legislatura, y lo vemos cada día, ¿no? La democracia no funciona si hay algunas ideologías, algunos partidos políticos que no podemos opinar, que no podemos defender nuestros programas porque estamos sometidos a una guerra sucia judicial permanente, como es el caso Neurona. Reacción de Ione Belarra. Sería de justicia, de todas formas, que todos esos medios que durante tanto tiempo han dedicado tanto espacio y tantas horas de conversación al caso Neurona y a la presunta financiación ilegal de Podemos hoy le dedicarán el mismo espacio, que no parece que va a ser así. Elisa, ¿qué te parece? Sí, bueno, en primer lugar que está muy bien archivado, y lo único que siempre es lamentable en estas cosas es lo que se tarda, pero claro, yo lo que siempre quiero decir es que se tarda siempre mucho, no solo cuando le pasa a un partido político, sino cuando le pasa también a un ciudadano o a una empresa. Desgraciadamente eso es así. Segundo, me llama un poco la atención las declaraciones de Ione Belarra precisamente cuando te han dado una resolución favorable y te lo han archivado. Pero han sido 3 años y medio. Eso sí, pero que quiero insistir un poco en que la idea de que las investigaciones se arrastran mucho es muy, muy común, de verdad, en general, porque lamentablemente los juzgados tardan muchísimo y tardan también cuando son particulares. Yo entiendo que cuando es un partido la relevancia pública es mucho mayor y mediática, pero digamos no puedes ver una mano negra en el sentido de que por qué me tardan tanto a mí y por qué es que le tarda mucho a todo el mundo, desgraciadamente. Pero sí quería hacer hincapié en algo que me parece importante. Es decir, claro, la mano negra judicial se pone en marcha porque hay un partido político que pone una denuncia o una querella como es Vox, y quizá hay que mirar más, como digo yo, al dedo, o como es esto de la luna y el dedo, no me lo sé muy bien. Es decir, ¿quién pone en marcha una maquinaria judicial para atacar a un rival político, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene eso? Y a mí me parece que deberíamos fijarnos más ahí y no si el juez de instrucción tarda más, tarda menos. Pero que tendría que tener consecuencias para quien presenta la denuncia. Efectivamente. Hay una cosa que tú has dicho muy importante, que es hacerse eco mediáticamente. Lo mismo que te haces eco de, digamos, el inicio de las investigaciones, te debes hacer eco por ética profesional, de un archivo como este. Y segundo, si tú pones en marcha la maquinaria de justicia, que es muy cara, que se nos olvida, y has puesto en marcha todo esto y al final queda en nada, y lo has puesto en marcha, me imagino, presumiblemente por motivos políticos, algún coste debería de tener. Y ahí lo dejo porque esto tiene que ver con el ejercicio de la acción popular por parte de partidos políticos o agentes similares a los partidos políticos, que es una cosa que yo creo que se debería estudiar con un poquito de cuidado. Carlos. Sí, se abrió la investigación porque había indicios para que se abriera. Hubo una veintena de instrucciones judiciales, al final ha quedado en nada, se archiva, Roma locuta, causa finita, y lo que le ha pasado a Podemos le ha pasado a muchísimas entidades y a muchos particulares en este país a diario. El proceso ha sido la garantía. Desde los tiempos del derecho romano es así, y el proceso ha protegido que al final se ha archivado, porque dice, ¿quién controla a los jueces? Los tribunales superiores. La audiencia ha dicho que se archiva. Muy bien, pero ya para hablar de golpismo judicial, y bueno, que hay que también irse para atrás y ver quiénes son los que denunciaban también, que había trabajadores ahí con testimonio. Se hizo quizás bien en investigar, había que escrutar, había que vigilar a un partido que al final pues tuvo unas cuotas de poder importantes. Hoy es un partido mucho más pequeño, pero que no pasó nada sobrenatural, y al final el proceso ha protegido. Si no había archivo, si no había caso, pues se archiva, como le pasa a otras entidades y a tantísimos ciudadanos. Víctor. Pues bueno, Ángel, yo creo que has puesto el dedo en la llaga cuando has dicho que efectivamente cuesta esta mañana encontrar en los medios que dieron pábulo al caso Neurona noticias. Hay algunas pocas y son frías y descriptivas, hay poco en las análisis. Teles ni un minuto de efectivamente, tertulia, ni uno. Efectivamente, y muy poca opinión cuando hubo mucha opinión y muy caliente en su momento, ¿no? Este caso yo creo que es una tormenta perfecta. Por un lado tenemos el activismo judicial de la extrema derecha, con Vox disparando recursos con su ametralladora legal contra todos los partidos de izquierdas. Por esa
posibilidad de la acusación particular que muy bien dice Elisa, y por el otro lado tenemos también un poco del sectarismo de la izquierda. Esto nació, la denuncia original, de un antiguo abogado del partido, ¿no? Como comenta Carlos, con lo cual también esa tormenta perfecta pues ha generado este caso. Hay que pensar, como dice Elisa, en la reforma de la justicia. No puede ser que haya más de 3 años de investigación, con momentos absolutamente penosos, porque estuvieron durante meses parada toda la investigación, intentando contratar a un equipo de peritos que pudiera evaluar si efectivamente hubo un contrato a la empresa de Neurona, y parece que efectivamente esos servicios objeto de contrato se prestaron, y eso hubiera sido muy fácil de auditar por parte de expertos. Las pruebas eran muy tenues y ahora queda claro pues que no hay caso, y espero, pues como comentabais, pues una rectificación, no solo por parte de la acusación, sino por parte también de los medios que acusaron tanto a Podemos en su momento. Entonces me parece interesante, y eso daría para más rato de debate, lo que tú decías de las acusaciones populares, de no sé cómo se puede acotar que sean, hay que sean partidos bien. políticos o asociaciones vinculadas de alguna manera a partidos políticos que hagan esto, ¿no? Que puedan presentar este tipo de querellas. Eso no me lo sé todavía, pero lo queremos estudiar en Hay Derecho. O sea que cuando lo sepa te lo cuento. Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Es que me cuesta interrumpirlo. Claro. Es que me cuesta interrumpirlo. Pero es que van a venir las noticias de las... Yo lo entiendo, pero es que vendrán las noticias. Vienen apretando. Las haría bien ella, ¿eh? Ella lo Hombre, haría. lo haría todo bien. Vamos, todo Sergio bien. Castro, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos estáis? días, contadnos. ¿Seguro que preferís escucharnos a nosotros? Bueno, Venga, venga, va. Vamos a contaros que llegan ahora los ministros de Ciencia y Tecnología, nuestros ministros. Llegan Nuño Domínguez y Jaime García Cantero con los papeles revueltos, primero por el huracán Milton, que nos ayudarán un poco a entender, y también por los premios Nobel de Medicina Física y Química, y además quieren hablar de las terapias de longevidad, de laboratorios medio secretos que trabajan para ver si podremos vivir para siempre. Muchísimas cosas en unos minutos. Aguantarnos para siempre. Para siempre, justo. Después vamos a marcharnos a la tierra de los afectos. Llegaremos allí sobre las 10:30 y estará sentado en un banco, como siempre, Luis Alegre. Y al lado tendremos a un señor que, por ejemplo, cuenta muy bien los chistes. ¿Sí? Y que además puede hablarnos de amores a 10.000 kilómetros de distancia. Vamos a tener a David Verdaguer. Vamos a intentar convencerle para que sea nuestro amigo. Vale. Después tenemos clase de lengua con Lola Pons. Vamos a tratar de limar un poco las asperezas entre México y España. Que nos lo dejen a nosotros. Sí, hoy terminamos con el conflicto diplomático. Claro, vamos a aprovechar el español de ellos y el español de nosotros para ver cómo fluyen, qué hemos cogido de ellos, qué han cogido ellos de nosotros. Quédate para esta sección, Sastre. Porque somos muy osados en España para imitar a los mexicanos. Por eso le he pedido a Sastre que se quede. No difundas falso testimonio. Pues me parece muy oportuno porque se hace con una ligereza extraordinaria esto. Bueno, no es mi caso. Y luego nos vamos al cine con el profesor Ocaña. También podemos ir juntos a ver qué nos parece a cada uno. Vale. Vamos a ver Joker Folia 2, ese musical amargo que parece tiene menos tinta y chicha política que la primera parte del Joker de 2019. Luego también tenemos la peli sobre Donald Trump y su relación con aquel abogado malísimo Roy Cohn. Y tenemos también una crítica bajo demanda que es El Expreso de Medianoche. Y después vamos a terminar con Al Diente, con Ainhoa Aguirregoitia. El tema es retórica de la gastronomía, cómo convencer. No vamos a desayunarnos a un amuno, ¿no? Lo que vamos a hacer es algo tan fácil como que nos explique ella cómo se vende a un chef de lujo, a un restaurante de 3 estrellas Michelin, o por qué nos convencen de ir al supermercado y elegir una cosa y no. Eso es muy interesante. Eso es muy bueno, y lo otro también, todo es muy interesante. Además, pues hoy te quedas. Hoy me quedo, sí, porque es que si no, Sastre empezaría a hablar en mexicano y ya me quedo yo. Víctor Lapuente, Carlos Navarro, Antolín, Elisa de la Nuez, hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.